La tensión que se está viviendo en Oriente Medio es bastante preocupante, pero a todo esto debemos comentar que se ha ejecutado un atentado terrorista directamente en Irán, así como lo están escuchando, precisamente unos días después de que Irán decida lanzar al Mar Rojo su destructor en contra de Estados Unidos, en contra de Occidente. Entonces, detrás de esto, realmente, ¿quiénes son los responsables? De hecho, esta no es la única noticia importante. La Unión Europea ha salido al frente a declarar con respecto a este ataque, y sus palabras son bastante curiosas. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Se celebraba un año más del fallecimiento del alto mando militar Soleimani, el mismo que perdió la vida tras una acción estructurada por parte de Washington, confirmada por el propio presidente estadounidense de aquel momento, Donald Trump. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente lo que se estaba haciendo es llegar al cementerio, a la tumba de Soleimani, donde se iban a llevar a cabo ciertas actividades, pues precisamente cuando esto empezó a pasar, dos explosivos detonaron en la zona. Con una diferencia de 10 minutos entre uno y otro, se terminó con la vida de 100 personas y más de 200 terminaron heridas. Todo esto en la ciudad de Kermán, dentro de Irán. Un atentado bastante complicado que las propias autoridades han catalogado pues de un atentado terrorista. Aquí hay algo bastante importante que se tiene que tomar en cuenta. Este complicado escenario es algo que empieza a preocupar por cómo sucede. Primer punto, precisamente después de que Irán decide lanzar un destructor a Mar Rojo. Seguramente, para algunos expertos esto tendría relación e intentaría mandar un mensaje. El mensaje de que se van a empezar a tomar represalias o que ya empezaron un conflicto armado a gran escala e Irán es parte de él. El segundo, que precisamente la simbología que esto tiene detrás, que se haga en el propio cementerio conmemorando la pérdida de Soleimani, que le dolió mucho en aquel momento al líder supremo de Irán, demuestra que este escenario ha sido bastante calculado. Pero lo que llama la atención es nuestra segunda nota. Como segundo punto, debemos comentar que ha salido al frente la Unión Europea a hablar con respecto a este complicado escenario, a este atentado. Y sí, la Unión Europea ha condenado esto, lo ha catalogado de un atentado terrorista y está pidiendo que se enjuicie a los responsables. Claro, algo bastante fácil de decir si sencillamente no se sabe quién rayos ha sido. En este sentido, la Unión Europea ha condenado este ataque y dice que, oye, ellos se están bastante preocupados por lo que está sucediendo en esta parte del mundo y, de hecho, empiezan a mandarle una suerte de apoyo pues a Irán. Aquí hay algo que empieza a llamar la atención. Primer punto, ¿por qué la Unión Europea se apuraría a decir que ellos condenan este atentado y que piden enjuiciar a los responsables? ¿Estarían buscando demostrar algún tipo de inocencia? Lo que llama la atención también es que, en este sentido, Bruselas se solidariza con el pueblo de Irán tras este complicado escenario, tras esta tragedia. Esto es algo obvio, algo entendible, pero lo que llama la atención es que no estamos muy lejos de ver un escenario en el que la Unión Europea se enfrente precisamente a Irán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para algunos expertos, en realidad, esta siguiente situación sería más alguna suerte de esfuerzo para demostrar que la Unión Europea no ha tenido nada que ver. Pero lo que llama la atención es que Israel y Estados Unidos sencillamente han guardado el silencio. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hay detrás de este ataque? ¿Irán ahora de manera activa va a ser parte del conflicto? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El ataque de Israel, lanzado el día de ayer contra la oficina del movimiento palestino Hamas en el sur de Beirut, no va a quedar sin respuesta. Estas han sido las palabras del propio secretario general del movimiento chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah. Él mismo ha dicho que, en este caso, esto no va a quedar sin respuesta ni castigo. Lo ha comentado tomando en cuenta también lo que ha significado en aquel momento el aniversario del fallecimiento de Qasem Soleimani, algo que hemos comentado en anteriores videos con respecto al atentado que se llevó a cabo en Irán. Ahora, el secretario general del Hezbollah ha catalogado precisamente esto como un grave crimen. Vamos a entender un poco lo que está pasando. El 2 de enero, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que un total de 6 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras ataques con drones israelíes contra la oficina de Hamas en el barrio de Makshariev. Esto en la zona residencial densamente poblada y que se ubica en los suburbios del sur de la capital libanesa. El canal de televisión libanesa Al Mayadem también ha precisado que entre las víctimas del ataque se encontraba
Saleh al-Arouri, que es el jefe adjunto del buró político de Hamas en la zona. Básicamente que Israel está cumpliendo con lo que había dicho, que iba a acabar con todos los líderes de Hamas que están repartidos por todo el mundo y sobre todo en los países de Oriente Medio. Claro, esto no ha sonado nada bien para Hezbollah, que acaba de, como ellos dicen, dar un paso adelante en el conflicto y prepararse para lo peor. El primer ministro del Líbano ha ordenado prestar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas una demanda por la vulneración de la soberanía del país que ha terminado ejecutando Israel. Pero de nuevo, esto no es lo único que tenemos que comentar. En un hecho más preocupante, Alemania y Canadá están urgiendo a sus ciudadanos, escuchen bien esto, a abandonar el Líbano lo antes posible. Así como están escuchando. Algo que ya sucedió cuando empezó el conflicto armado, por ejemplo, en la Franja de Gaza, algo que sucedió también con la tensa situación que se vive hasta el día de hoy en Ucrania, se estaría replicando en el Líbano. Y es que el conflicto tiene para rato, y esto aparentemente lo sabían muy bien en Israel, no por nada Benjamín Netanyahu decía que este conflicto iba a durar bastante tiempo, y de hecho la Casa Blanca le daba la razón. En ese sentido, luego de lo que Israel terminó ejecutando y que hemos comentado, lo que ha decidido hacer diferentes países, sobre todo europeos, es decirle a sus ciudadanos que empiecen a salir ya del Líbano. Y empezamos por Alemania. Alemania ha emitido el día de hoy una advertencia en la que le pide a todos sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país lo antes posible, porque se viene el peor escenario en esta parte del mundo. De manera literal, lo que ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores germano es que no se va a descartar una escalada en la frontera entre Israel y el Líbano. Hoy se reunió el equipo de la crisis del gobierno federal. Siguen aplicándose para el Líbano una advertencia de viaje y se solicita la salida inmediata del país. No solamente eso, debemos comentar que la agencia canadiense de asesoramiento en materia de viajes ha reiterado su consejo a todos los nacionales y residentes permanentes que abandonen de inmediato el Líbano en medio de la última escalada con Israel. Ahora, la pregunta es obvia, ¿qué información tienen en Europa? ¿Por qué empiezan a decirle a todos sus ciudadanos que se vayan de esta parte del mundo? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Es que se viene acaso un conflicto todavía mayor al que estamos viviendo? ¿O como algunos dicen, la segunda parte? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.